Hola, mi nombre es María Teresa de la Cruz Buendía, estudiante del tercer semestre de la Maestría en Estudios Visuales de la Facultad de Artes, perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de México. Y a continuación les presentaré mi ponencia, la cual se titula K-Pop y Dance Cover, la performatividad de una imagen en movimiento. Vivimos con imágenes y entendemos al mundo en imágenes. Este planteamiento de Hans Belting nos sitúa en una realidad en la que las imágenes, que se desprenden de la vida cotidiana en un espacio y tiempo específico, permiten visualizar las relaciones que los seres humanos establecen con otros, con los objetos del mundo, y cómo al generar estas relaciones se instituyen como sujetos, por lo cual investigar aquello que nos rodea desde las imágenes implica un enfoque que, como plantea Ana Shelly Jiménez de Val en su texto Los estudios visuales en español, se centre en, inicio cita, la función de la imagen en la vida cultural a través del entendimiento de su significado social y del horizonte cultural de su producción y recepción. Termino cita. Dicho enfoque se plantea desde los estudios visuales, los cuales José Luis Brea define como, inicio cita, los estudios sobre la producción del significado cultural a través de la visualidad. Termino cita. Y que por su parte Jiménez de Val plantea que los estudios visuales son un área de conocimiento que se encarga de analizar el campo de la cultura visual, partiendo de un enfoque sobre la vida social de las imágenes y de la visualidad que nos constituye como sujetos que ven, lo que implica dentro de su campo de estudio una gama amplia de prácticas visuales, que van desde el cine, la pintura, el performance, la fotografía, la televisión, las imágenes digitales, etc. La siguiente ponencia se centra en el fenómeno del K-pop y a partir de la imagen del dance cover se plantea de forma general el concepto de performatividad, el cual es parte fundamental de la construcción de esta investigación desde el enfoque de los estudios visuales. El K-pop es un género de música popular de Corea del Sur, el cual tiene raíces en la música pop generada por la industria musical occidental y que toma otros estilos como referencia: soul, rap, rock, R&B e incluso funk. Es un fenómeno mediático de cultura global que tiene una procedencia híbrida y mimética de la producción cultural occidental. De él se desprende un campo de imágenes que se visualiza en los medios y las prácticas de los fans de esta música, qué visten, cómo bailan, cómo se expresan, cómo se relacionan, además de cómo y dónde se muestran. Abordar el campo de imágenes que se desarrolla en el K-pop implica definir el concepto de imagen. Hans Belting plantea que, inicio cita, una imagen es más que un producto de la percepción. Se manifiesta como resultado de una simbolización personal o colectiva. Termino cita. Por lo cual, se plantea que las imágenes se construyen a partir de significaciones imaginarias sociales. Así que al referir a este campo de imágenes, se utilizará el concepto de imaginario social de Cornelius Castoriadis. De los imaginarios del K-pop se retoma para ejercicio de la presente ponencia la imagen en movimiento del dance cover, en la que grupos de fans del K-pop recrean o generan propuestas de coreografía de videos musicales del K-pop y que al estar inscritos en el capitalismo pueden considerarse una práctica presa de la mediatización y el espectáculo, pero que de acuerdo a la observación de sus particularidades se propone que a partir de la performatividad del dance cover los grupos tienen la posibilidad de articular una táctica de experiencia temporal, la creación de un instante, que como plantea Luciano Concheiro en su libro Contra el tiempo, filosofía práctica del instante, sea, inicio cita, una chispa que nos arroje fuera del devenir, un acto impulsivo y evanescente que nos aparte por un momento de la realidad circundante. Termino cita. Pero previo al desarrollo de este planteamiento, y ya que el detonante de esta investigación se encuentra en una experiencia afectiva con la danza y el baile, se partirá de este campo afectivo para abordar el análisis de la imagen del dance cover. En México, cuando los sujetos cursan la educación básica, es común que se enseñe a los estudiantes los principios de lo que se denomina bailes folclóricos, para posteriormente presentarse en eventos escolares, donde pueden observarse a niños y jóvenes vestidos uniformemente, las niñas con vestidos o faldas largas y coloridas, tocados de flores y zapatos de danza folclórica. Por su parte, los niños portan camisas blancas o del color del vestido de su pareja de baile y botines. Las coreografías implican una organización en parejas que mueven sus cuerpos al compás de la música de fondo
público y los aplausos del público, siguiendo una coreografía que da forma a dichas secuencias de movimiento que se desarrolla en un ambiente festivo. Este tipo de eventos son sintomáticos en una confusión de las personas entre los conceptos de danza y baile, por lo que a continuación haré un deslinde de lo que implican ambos conceptos. Jean Le Bouch, en su texto El movimiento en el desarrollo de la persona, plantea que, inicio cita, la danza es una manifestación de una expresión espontánea individual desde sus orígenes, y antes de ser una forma de arte, fue una expresión espontánea de la vida colectiva. Termino cita. En efecto, siguiendo el planteamiento de este autor, la danza es una expresión natural y espontánea en el ser humano, por lo cual, al referir esta concepción, se plantea que en la danza existe una relación con el movimiento, la acción humana y el espacio temporal. Es así que la danza registra y exterioriza fenómenos culturales y pensamientos sociales de una época, o como lo plantea Kurt Sanch en su libro Historia Universal de la Danza, inicio cita, la danza existe para cada individuo de acuerdo con su historia. Termino cita. Pensar la danza como lo hace Sanch, en que es y existe para todo el mundo, plantea la danza como una forma de comunicación y expresión desde el movimiento. Dicha expresión corporal, considerada una necesidad para el hombre y que desde el principio ha tenido como función el desahogo ante determinadas circunstancias, y desde tiempos remotos en los pueblos primitivos, el hombre ha buscado alcanzar un estado de éxtasis a través de la danza, utilizando como método esencial para alcanzar este estado estático que se centra en los golpes rítmicos impresos en cada secuencia de movimientos de la danza, inicio cita, la moción rítmica que ha sido así el creador y conductor de casi todo gesto extático de alguna significación para la vida humana. Termino cita, afirma Sanch. A partir de lo anterior, podemos definir a la danza como una serie de movimientos con significación en torno al pensamiento social de cada época y cuyas formas son determinadas por las culturas en las que se desarrolla. Retomando nuevamente a Jean Le Bouch, quien afirma que la danza sigue, inicio cita, una ley de organización temporal de movimientos, de evolución normal de una motricidad espontánea que se convertirá en intencionada y controlada. Termino cita. Por lo tanto, la danza no es solamente una manifestación artística, sino también cultural, en la que el movimiento se guía a partir de normas y reglas culturales que pertenecen a una sociedad y tiempo en específico. Una vez revisado el concepto de danza, se procederá a analizar el concepto de baile. Ana Rosa Barrios, en su trabajo titulado Cuerpos en movimiento, prácticas performativas, dice que el baile es, inicio cita, un medio para vivir la expresión de la corporeidad. Es un medio para experimentar la danza. Termino cita. Plantea que el baile es una acción más libre, la cual no requiere una profesionalización. Existe la improvisación desde la festividad y aunque no existe una dependencia de la relación entre coreógrafo y bailarín, en el baile puede existir la coreografía. Acontece, por lo tanto, en aquellos lugares desde la cotidianidad, lo que implica que el baile se vuelve un espacio de encuentro e interacción con el otro. Esta interacción sugiere una relación inmediata entre sujetos, lo cual puede promover la idea de simplicidad. Sin embargo, esta relación también está atravesada y modelada por formas culturales, ya que el baile se vuelve un medio para vivir la experiencia de la danza y por lo tanto el medio para experimentar una manifestación cultural. Erving Goffman plantea que, inicio cita, cuando los individuos se encuentran reunidos en circunstancias que no exigen intercambio de palabras, participan de todos modos, lo quieran o no, en una cierta forma de comunicación. Termino cita. Lo cual sucede en el baile, el cual tiene la capacidad de unir a las personas en grupos de distintos tamaños, estratos sociales y afinidades en torno a un espacio, donde se propicia la experimentación de sensibilidades, percepciones y vivencias sociales. La danza, entonces, pertenece a la expresión y manifestación de un cuerpo en movimiento dentro de un contexto social, histórico y cultural específico. El baile se convierte en el medio para vivir dicha expresión. De acuerdo a estas diferencias entre ambos conceptos, se puede plantear que el dance cover se inscribe en la lógica del baile y que el baile se vuelve un medio para visualizar las relaciones que establecen los sujetos con los otros e invariablemente con las imágenes a partir de lo performativo,
ya que, como plantea José Luis Brea, la fuerza performativa que las imágenes conllevan se encuentra en el, inicio cita, poder de producción de realidad en base al gran potencial de generación de efectos de subjetivación y socialización que los procesos de identificación, diferenciación con los imaginarios circundantes. Termino cita. Pensar lo performativo en el baile implica revisar y conceptualizar dicho término, así como el de performance. Richard Schneller usa el término performativo como sustantivo en el sentido que le diera el filósofo del lenguaje J.L. Austin al explicar que los performativos son enunciados que realizan una acción. Austin definió las palabras performativas como realizativas y propuso el concepto de performatividad, que establecía una obligada conexión entre el lenguaje y la acción. Para este autor, la performatividad se da cuando en un acto de comunicación no solo se usa la palabra, sino que ésta implica forzosamente a la par una acción. Por lo cual, con base en los planteamientos de Austin, Richard Schneller expandió la noción más allá del dominio de las artes para incluir todos los ámbitos de la cultura, por lo cual el performance puede abarcar tanto el entretenimiento popular como los rituales, el juego, el cine, las ceremonias religiosas y por supuesto también el baile. Por su parte, Judith Butler, apoyándose en Austin, formula una teoría de la performatividad, centrando su interés en evidenciar la importancia que tiene en relación al género y al cuerpo. Butler plantea en su libro El género en disputa, el feminismo y la subversión de la identidad que, inicio cita, la performatividad no es un acto único, sino una repetición y un ritual que consigue su efecto a través de su naturalización en el contexto de un cuerpo, entendido hasta cierto punto como una duración temporal sostenida culturalmente. Termino cita. Concluyendo que son acciones repetidas y reconocidas por la tradición o por convención social, y que dichas acciones ocurren en un tiempo específico. De acuerdo a este planteamiento, se puede considerar al baile y por lo tanto al dance cover de K-pop como una expresión performativa, cuando se produce una creación de realidad por transformación de la misma. Es decir, que la suma de acciones corporales en movimiento de varios sujetos como un ejercicio de performatividad potencializa en la producción de acciones colectivas la transformación de las relaciones sociales y del espacio en el que se desarrollan, ya que no se trata de espacios estáticos, sino que se vuelven dinámicos y son resignificados por las acciones que los sujetos realizan en ellos. George D. Uberman aborda esta transformación del espacio en su texto titulado Estrella de los tiempos, cuando hace una lectura de la fotografía de una bailarina flamenca de Man Ray. El pensador plantea que, inicio cita, no es el cuerpo el que adopta una actitud, es el espacio entero el que baila y se densifica en el juego mezclado del cuerpo, el movimiento, el tejido y el aire ambiente. Termino cita. Por lo cual, resulta importante plantear las características de la performatividad para comprender cómo se pone en acción esta potencia. Joseph Feral, en una concepción de Richard Schneller, describe en su texto, por una poética de la performatividad, el teatro performativo, 3 operaciones características de la performatividad. 1. Ser, es decir, realizar un comportamiento. 2. Hacer, es la actividad de aquello que existe desde los quarks hasta los seres humanos. 3. Mostrar lo que se hace, aquel showing doing vinculado a la naturaleza de la conducta humana y que consiste en volverse espectáculo, en exhibir o exhibirse. Estos verbos que representan acciones y que todo artista reconoce en su proceso creativo están presentes en todo performance. Termino cita. Verbos que se hacen presentes de igual forma en el baile y el dance cover. Ser bailarín, hacer, tomando al baile como medio, una expresión en movimiento de una manifestación cultural. Y por último, mostrar,
dichos procesos, lo cual implica, en la actualidad, exhibirse tanto en medios analógicos como digitales. A partir del video Permission to Dance del grupo surcoreano BTS, se creó una tendencia en redes sociales como TikTok, Instagram y YouTube, donde se recrea la coreografía del coro. Este reto se expandió a otros espacios, puede equipararse y ser comprendido de forma similar con la época en donde el baile de la música disco fue el medio de vivir una realidad social muy específica, que, como lo plantea Peter Shapiro en su libro La historia secreta del disco, sexualidad e integración racial en la pista de baile, los procesos políticos y sociales que atravesaba Nueva York, inició cita, para la década de los 70, en hoteles ya pálidos y ex iglesias, los gays, los negros y los latinos se entregaban a la exaltación de los condenados mientras bailaban al ritmo de un nuevo estilo de música sincrética que estaba siendo confeccionado de a pedazos por los DJs de los clubes nocturnos. Esta bestia centellante que se elevaría con alas satinadas de las madrigueras del corazón de la Gran Manzana fue la música disco. Termino cita. Partiendo de esta lógica, se podría decir que estas expresiones culturales, a partir del baile disco, son productos de un cambio de paradigma que tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XX, abriendo nuevas posibilidades de escuchar y consumir música, posibilidades en las que ocupó la música disco y posteriormente el K-pop. Dichas posibilidades, que se potencian en el encuentro de varias personas en movimiento en la pista de baile del disco, accionando en el baile como ejercicio performativo, el poder personal y social que tiene el performance y su capacidad de crear nuevos mundos, como lo menciona Richard Echechner en su texto Cómo performar en el siglo XXI, al plantear los 4 axiomas de lo performativo en el pensamiento generado por los estudios del performance. 1. Performar significa explorar, jugar, experimentar con nuevas interrelaciones. 2. Performar es cruzar fronteras que no solo son geográficas, sino emocionales, ideológicas, políticas y personales. 3. Performar es comprometerse activamente y de por vida con el estudio, con la identificación de cualquier posibilidad de desarrollar un guión, algo con lo que se puede jugar susceptiblemente de interpretar, rehacer y reinventar. 4. Performar es convertirse en alguien más al tiempo que es uno mismo. Es tener empatía, reaccionar, crecer y cambiar. Termino cita. Shapiro plantea que la cultura disco puede haber troncado la fugata guitarrea de la contracultura de los 60 por bolas de espejo y luces estroboscópicas, pero debajo de toda esa bravata recubierta de medallones brillantes y superficialidad, cabeza hueca de peluquería, había un anhelo de comunidad, un deseo de pertenecer, evidenciando que la performatividad del baile disco permitía romper las fronteras emocionales, ideológicas, políticas y personales que señala Echechner. Feral plantea que, inicio cita, el performance sería étnico e intercultural, histórico y ahistórico, estético y ritual, sociológico y político. Termino cita, ampliando el término en aquellas experiencias más allá de la acción artística. Permite retomar al disco y al reto que surge en redes sociales a partir del video de Permission to Dance como un ejercicio de performatividad del baile y generar un análisis de su imagen. Para comenzar, debemos situar al disco en el hoy, ya no como un placer culposo que se debía esconder, sino más bien como parte del establishment, el cual estableció que en películas como 54, The Last Days y posteriormente Boogie Nights se presenta la ausencia de personajes representativos del disco en los 70, LGBT, latinos y negros. Inicio cita. La memoria contemporánea del disco solo se ocupa de camuflar el dolor de una de las décadas más difíciles de la historia norteamericana tras una peluca afro y calzas multicolores. Termino cita. Shapiro plantea al disco como el último aliento de integracionismo en los Estados Unidos, y en el video Permission to Dance se puede observar esa pluralidad que se suma a partir de su potencia performativa en el baile, el cual, al transformarse de lo múltiple a la unidad durante el video, mostrando a personajes como oficinistas, conserjes, maestros, adultos mayores, niños, etc., bailando la misma coreografía que busca una inclusión de comunidades marginadas en la actualidad.
En el conjunto de videos cortos y el montaje de la coreografía en espacios públicos, se puede observar este integracionismo. En estas imágenes, los sujetos son bailarines al accionar sus cuerpos y ponerlos en movimiento. Hacer, tomando el baile como medio, que en el dance cover conlleva una irrupción en el espacio. Por último, mostrar dichos procesos en video, convirtiéndose en alguien más al tiempo que son ellos mismos, posibilitando el rehacer y reinventar al ritmo de esta parte del coro que dice "Cause we don't need permission to dance". El K-pop, a través del dance cover, potencializa en la producción de acciones colectivas la transformación de las relaciones sociales y del espacio en el que se desarrollan. Al poner en movimiento el cuerpo, los sujetos en el baile realizan, y a partir de ello transforman, cuestionan y confrontan. Justo ahí es donde se instala lo performativo del dance cover del K-pop. Es todo por mi parte. Agradezco a la Universidad Autónoma de Chihuahua y a la Universidad Autónoma del Estado de México el espacio para poder compartir con ustedes esta parte de mi investigación. Espero sus comentarios y muchas gracias.